Bienvenidos a la esencia de lo desconocido. El día de hoy hablaremos sobre sonámbulos asesinos. Es probable que alguna vez en nuestras vidas hayamos sido víctimas de algún trastorno del sueño. El sueño, al fin y al cabo, es parte fundamental dentro del proceso biológico del ser humano, necesario para que una persona pueda descansar, recargar energías y realizar las actividades del día a día. Muchas veces, dicho proceso puede ser perturbado por distintos motivos que alteran nuestra psique, la misma pandemia, las situaciones a las que nos afrontamos o por diversos medios externos. Los trastornos del sueño, como lo indica el nombre, son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado e incluso conductas anormales durante el sueño, que es el tema que nos concierne en este video. El sonambulismo se define como un trastorno del sueño que no altera la cantidad de sueño y vigilia total. En el caso del sonambulismo, nos encontramos con sujetos que llevan a cabo actividades motoras en un estado de inconsciencia. Estas acciones generalmente se limitan a levantarse y caminar, a veces incluso con los ojos abiertos. Se trata de un trastorno relativamente común en la población, especialmente durante la etapa del desarrollo infantil. Se produce una alteración en los ciclos del sueño y esto ocasiona que el sistema motor de nuestro cuerpo no se paralice como normalmente ocurriría en la mayoría de los casos. Al final, lo que se produce es que el cuerpo actúe sin que la conciencia pueda hacerse cargo de la situación. Esto significa que la persona que sufre de sonambulismo puede llegar a realizar acciones ajenas a su propia voluntad, acciones que incluso pueden llegar a ser violentas y lamentablemente terminar en tragedia. El primer caso del cual se tiene registro de un sonámbulo homicida ocurrió en el año de 1887 en Francia. Robert Ledru, inspector jefe de la policía francesa, considerado como uno de los mejores investigadores franceses del siglo XIX, fue enviado a investigar un homicidio ocurrido en la playa de Le Havre. La víctima fue André Monet, quien era comerciante parisino de mediana edad, que había muerto de un disparo en el pecho. La única pista que se encontró, además de la bala, la cual cabe mencionar que pertenecía a un tipo de arma muy común de la época, fue un conjunto de huellas cerca del cuerpo. Cuando el inspector se acercó, pudo observar una cuestión bastante extraña, ya que en dichas huellas se apreciaba la falta del pulgar en el pie derecho. El inspector, después de asustarse por la situación, ordenó que sacaran un molde en yeso de las huellas, con el objetivo de examinarlas. Tras dicho estudio, Ledru ya tenía claro quién era el asesino. Una vez en comisaría, el inspector Ledru, de manera impactante, se entregó a las autoridades. La mañana posterior al asesinato, se había sorprendido al notar que sus calcetines y ropa estaban húmedos. Tras analizar la escena del crimen, observó que a su arma le faltaba una bala del mismo calibre que la que terminó en la víctima. Y lo más impresionante de todo, le faltaba el pulgar del pie derecho, correspondiendo a las huellas halladas con las suyas. El inspector declaró no tener conciencia de haber cometido el crimen y pensó que lo realizó probablemente durante el sueño. Sin embargo, él mismo solicitó ser detenido al considerar que podría ser un peligro para la seguridad de otras personas. Para comprobar esta situación, las autoridades decidieron encerrarlo en una celda con una pistola que tenía balas de salva, las cuales, cabe aclarar, que únicamente generan una chispa, pero no expulsan ninguna bala. Una vez el inspector Ledru se quedó dormido, de manera repentina, se levantó y empezó a disparar contra los guardias que lo vigilaban, antes de volver a tumbarse para seguir durmiendo. Al final, se consideró cierto lo que había dicho Ledru y se decidió que pasaría el resto de su vida recluido en una granja a las afueras de la ciudad, vigilado bajo control médico, para así tratar su sonambulismo, y aunque parezca increíble, no tuvo que purgar ninguna pena por dicho asesinato. Un caso muy sonado de sonambulismo homicida fue el del señor Kenneth Parks. Ocurrió en Canadá y pareciera que dicha historia
forma parte de una obra de ficción, pero lo que escucharás es totalmente real. Todo comenzó el 24 de mayo del año 1997, cuando en medio de la noche, Kenneth Parks, de 23 años, se subió a su automóvil y condujo hasta la casa de sus suegros, que se encontraba a 22.5 kilómetros de distancia. De manera impactante, Parks entró a la vivienda con el objetivo de apuñalar a su suegra hasta la muerte. Primero, la golpeó fuertemente con una barra de metal, para posteriormente acuchillarla 4 veces en el pecho. Parks también intentó matar a su suegro estrangulándolo y apuñalándolo, pero el señor, de manera milagrosa, sobrevivió a tan atroz ataque. Posterior a ello, Parks condujo hasta la comisaría y les dijo a los agentes policíacos: "Creo que acabo de matar a 2 personas, esto debido a que tenía el cuerpo lleno de sangre, así como las manos manchadas". El caso en un principio parecía ser sencillo de resolver para la policía, debido a que Parks era un apostador compulsivo que recientemente había malversado dinero de su propia familia, por lo que el motivo del asesinato se podría relacionar con el hecho de que su esposa, de nombre Karen Woods, pudiera reclamar la herencia de sus padres para así poder recuperar el bienestar económico y, sobre todo, pagar las deudas adquiridas. Pero Parks tenía una explicación inédita de los hechos. Lo que le dijo a la policía es que él se encontraba viendo la televisión en la noche y llegó un momento en el que obviamente se quedó dormido, comenzó a caminar sonámbulo, tomó el coche y cometió el crimen. La defensa legal de Parks partió de ese punto. La abogada defensora, Marley Edward, dijo que la noche del asesinato, Parks se sumió en un sueño muy profundo, que su siguiente recuerdo fue el ver el rostro de su suegra. Luego recuperó el conocimiento, huyó de la casa y condujo hasta una estación de policía cercana. El sargento Bob Ader, del Escuadrón de Homicidios de la Policía de Toronto, testificó que Parks dijo que no tenía idea de cómo llegó a la casa de sus suegros y les comentó a los oficiales que no tenía motivos para hacerles daño. La abogada de Parks dijo que la evidencia psiquiátrica indicaba que su cliente caminaba sonámbulo en el momento del asesinato. También mencionó que Parks tenía un historial de sonambulismo y pidió al jurado que lo absolviera porque estaba en un estado de sueño en el que no hay voluntad o mente consciente dirigiendo las actividades. Por su parte, la fiscalía, o mejor conocida en Canadá como la defensa de la corona, se mostró escéptica, así como muchos observadores, por lo que los expertos se tuvieron que enfrentar en los tribunales. La abogada de la corona, de nombre Katie Mocha, argumentó que Parks debe haber sabido lo que estaba haciendo, pero puede haber bloqueado de su mente los terribles actos que cometió. En 1998, el jurado determinó que el señor Parks no era responsable de sus acciones. Fue declarado inocente del asesinato de su suegra y absuelto del intento de asesinato de su suegro. Por lo tanto, salió del tribunal como un hombre libre. No se le impuso cadena perpetua, como muchas personas pedían, e incluso no lo sentenciaron a un hospital psiquiátrico, debido a que no tenía antecedentes de enfermedad mental, y los psiquiatras dictaminaron que no estaba loco y que no sufría algún tipo de psicosis. El informe final del caso indicó que Parks se encontraba en un estado de automatismo y que una serie de factores se combinaron la noche del asesinato, incluido el estrés de su trabajo y los periodos de insomnio previos a los eventos, incluyendo los antecedentes de sonambulismo que tenía. Concluyeron que era extremadamente improbable que volviera a ocurrir. El caso fue apelado hasta la Suprema Corte, pero al final, varios años después, los jueces confirmaron la decisión que ya se había tomado. Parks recibió medicación y no volvió a incurrir en sonambulismos. Los anteriores casos reales nos demuestran que dicha condición de sonambulismo puede llegar a ser mortal, llegando a consecuencias aterradoras e impensables. El no poder controlar a voluntad nuestro cuerpo y el no ser conscientes de nuestras acciones cuando dormimos nos puede encaminar a una tragedia. Ahora bien, querido espectador, ¿qué opinas acerca de este tema? ¿Crees que realmente las personas que cometieron los asesinatos fueron víctimas de sonambulismo?
o simplemente buscaron una manera de excusarse y librarse del castigo. ¿Te imaginas estar en una situación así? ¿Tú qué harías? Con mucho gusto te leeré en los comentarios. Si te gustó el video, te agradecería mucho le des pulgar arriba. Asimismo, te suscribas a este canal, lo cual es totalmente gratis, y actives la campana de notificaciones en la opción que dice todas, para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Por último, compartir mi contenido con tus familiares, amigos y amigas, para seguir aumentando esta nueva comunidad en YouTube, y sobre todo, no dejar de indagar en lo inédito. Te ha hablado la esencia de lo desconocido. Mi más cordial saludo. Hasta pronto.